Hola, buenas noches. Bueno, damos comienzo al programa número 8 de Escritos desde el Alma. Bueno, mi nombre es Rodolfo, transmito desde Caseros, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Argentina. Y bueno, básicamente a los que se van sumando nuevos y en sí, porque es un programa muy nuevo, esta es la octava emisión recién. Es un programa que trata de escritos propios, de mi carrera como escritor. Yo me dedico a escribir literatura, novelas, poemas y todo lo que es relacionado con la nueva era, yoga, eh, y el tema de la espiritualidad, enfocado desde una perspectiva sana, sí, y bueno, y por ahora básicamente mis primeros dos libros son de literatura, son dos novelas, Alas y un amor uno y Alas y un amor 2 que pronto va a estar para ustedes en el formato físico y en el formato digital, en Amazon o ese tipo de páginas, ¿sí? Bueno, eh, hoy tenemos los libros que veníamos leyendo en el programa anterior, que es de Jorge Bucay. Un libro que me gusta mucho, de por sí ya lo compré por el título hace unos años ya, que se llama Llegar a la cima y seguir subiendo. Es un poco el tema de motivación de la vida, de tener un anhelo, cumplirlo y seguir subiendo tanto espiritualmente como humanamente, ¿sí? En todos los sentidos, para bien. Y bueno, me encantó y bueno, compartí unas pequeñas líneas y ahora voy a compartir el resto con ustedes, ¿sí? Eh, de lo que tengo, bueno, para el programa de hoy. Bueno, después tenemos Alcanzando el Cielo, que es del escritor Sheinman Prague. Bueno, venía hablando sobre él, leyendo programas, ¿cómo se llama? O sea, venía leyendo material sobre él y bueno, sobre sus pensamientos y eh, su opinión personal sobre muchos temas de espiritualidad y de la vida sobre la tierra, ¿sí? Este, bueno, acá habla un poco de la meditación y dice, cuando cierres los ojos, quiero que cobres conciencia de tus sentidos. Em, Reconoce todo lo que sucede a tu alrededor. Puede- Puedes oír el ruido del tráfico, las voces de tus vecinos o el sonido de un televisor a volumen excesivo. Trata que esas distracciones no te molesten. No debes juzgarlas, deja que sean lo que son. Ahora debes concentrar la mente para tomar conciencia de tu cuerpo. Percibe la espalda contra la silla, percibe tus brazos, las piernas y el torso. Concéntrate en cada parte del cuerpo. Bueno, esta es una meditación de Sheyman Pratt, que, bueno, que le da resultados a él y bueno, y la comparte acá en su libro. ¿Sí? Y después dice, percibe lo que sientes tus pies en el suelo o dentro de los zapatos. ¿Qué sensación te causa la ropa contra el cuerpo? ¿Alguna prenda está demasiado ajustada? Limítate a observarla sin tratar de modificar nada. Déjalo así. Ahora respira hondo y suelta el aire de a poco. O sea, suelta el aire poco a poco. Eso es básicamente lo que dice. Debes tomar conciencia del aliento. Al inspirar, piensa que estás absorbiendo oxígeno. El cuerpo físico requiere de oxígeno para sostener la vida en este planeta. ¿Sí? Donde quiera que estemos, nos rodean moléculas de oxígeno. Cuando las introduzcas en tus pulmones, imagina que fortalecen cada parte de tu cuerpo. Mientras exhalas, visualiza el aire viejo y rancio que abandona el cuerpo. Tu trabajo está cumplido y ya no hace falta. La próxima vez que absorbas oxígeno, visualízalo como energía.
Puedes imaginarla como polvo de estrellas, copos de nieve o cualquier otra imagen que te ayude a dar vida a esa idea de energía. Cuando veas tu imagen, empieza a concentrarte en ella. A su debido tiempo, imagina que esa energía circula dentro y fuera de tu cuerpo. Mientras la visualizas, imagina que impregna todas las formas de vida en todas las regiones del mundo. Tanto una madre que acuna a su bebé en el África como un sacerdote que reza el rosario en el Vaticano. Visualiza cómo fluye por un caballo pura sangre en la línea de llegada y en 1 millón de hormigas que construyen una colonia subterránea bajo tu casa. La energía es informe y se encuentra en todas partes. Nada la limita, lo abarca todo. No responde a ninguna nacionalidad, sistema de creencias, intelecto o clase económica en especial. Se integra con todo. Piensa en eso. Eres parte de esa energía y uno con el todo. Sí, qué linda frase eso también que lo recalca Michael Tamura, sí. Lo leo de vuelta porque es hermoso. Dice, eres parte de esa energía y un uno con el todo. Por muy diferente que te consideres, aunque no veas el oxígeno, la energía de la vida, esa energía está aquí y allá al mismo tiempo. Mientras sigues leyendo, ten siempre presente esta reciente noción de compartir una misma fuente con el todo. Mediante este sencillo ejercicio, has empezado a concentrar la mente en el concepto de tu unidad con todo lo que existe. Esa energía es una parte vital de tu vida y tu vinculación espiritual con todo lo existente. Este, y bueno, acá continuamos. Bueno, ahí terminó el tema de la imitación de Shimon Prague. Ahora ponemos un poco una linda musiquita de Richard Marx, que se llama Hold On to the Night, Aférrate a la noche. Eh, bueno, el talentoso Richard Marx, o sea, siempre en Facebook, o sea, siempre con esa entrega, ese amor. Bueno, el que le gusta a Richard Marx sabe que estoy hablando de bueno. Este, bueno, dice, para despertar tu mente. Esto es de la página 28, ¿sí? Del libro Alcanzando el cielo de Sheinman Prague, ¿sí? Bueno, dice, para despertar tu mente. Son hacedores de sí mismos en virtud de los pensamientos que escogen y fomentan. La mente es el maestro tejedor tanto de la prenda interior del carácter como la prenda exterior de las circunstancias. Y que, si hasta ahora han tejido en la ignorancia y el dolor, ahora pueden hacerlo en la iluminación y la felicidad. Qué lindo, un poco este tema muy profundo de James. Este, bueno, me acuerdo una anécdota que contó él, o sea, o una vivencia real que contó él. Este, él en su primer, creo que su primer y único matrimonio, eh, cuando se casó con una mujer, creo que eso fue sí, su único casamiento. En uno de los momentos que él se estaba por casar o unir con esa mujer, no sé si en civil o ya en la parte religiosa, no recuerdo bien, pero en la ceremonia por ahí de sí, la fiesta social que ellos se unían, bueno, eh, es como si fuera que giraron unas palomas en medio de ellos y como formando un círculo o un corazón, una cosa así, muy hermosa, y él lo cuenta con mucha emotividad y mucha hermosura, como sellando y confirmando ese amor que tenía por esa pareja, por esa mujer en ese momento. Y fue muy hermoso porque él lo vio como una confirmación del cielo, que el amor
estaba pasando en ese momento con esa persona. Y bueno, me vino a la memoria después de esto, ¿cómo se dicen? Disculpen la emoción, o sea, de este hermoso, eh, de estas hermosas palabras de James. Si bien que están en su libro, esta parte él lo recalca es de James Allen as a man thinketh, como un hombre piensa. Eh, o así como un hombre piensa. Eh, bueno, y dice, si hasta ahora han tejido en la ignorancia y el dolor, hasta ahora pueden hacerlo en la iluminación y la felicidad. Eso es algo hermoso. Este, que vale bueno, la pena repetirlo, ¿sí? Bueno, dice, todo es energía. La ciencia describe la energía y su funcionamiento en términos físicos, basándose en elementos terrenales, como se agrupan determinadas disposiciones de átomos. Pero ese es un plano superior. En la cuarta dimensión o dimensión espiritual, donde encontramos la fuerza que en verdad une a los átomos, esta energía es la que denomino energía de la fuerza Dios. ¿Sí? Eh, Todo nuestro universo está impregnado por esa fuerza Dios, de ella estamos hechos y de ella provenimos. ¿Sí? Y acá hace como una especie de subtítulo y dice, la energía de la fuerza Dios es el centro de todo lo que existe. ¿Sí? Este, Después dice, la mente, el cuerpo y el cuerpo físico están compuestos por igual de la misma energía que la fuerza Dios. No obstante, dice, no obstante, cada uno vibra en una frecuencia distinta. Bueno, eso es lo que decía un poco en los anteriores programas, o en el anterior programa, que em, todas las cosas vibran a una frecuencia distinta, ¿sí? Em, Cuando se me pregunta si la mente es parte del cerebro, digo que este es el órgano de aquella, tal como los ojos son el órgano de la visión. Tenemos buena vista en la medida que nuestros ojos están sanos. Lo mismo puede decirse de la mente y el cerebro. El cerebro es orgánico, personal e individual. El cerebro está en constante evolución, a cada uno le incumbe desarrollar e incrementar su potencia. La mente, en cambio, ya es perfecta, tal como lo describe Emerson. La mente es un mar etéreo que fluye en mengua, avanza y se retira, y acarrea toda su virtud hasta cada arroyo y cada ensenada que bañe. Todo ser humano tiene puerto en este mar, pero, pero esa naturaleza, creadora de fuerza, que visita a quien desea y abandona a quien desea, no es derecho ni propiedad de ningún hombre, de ningún ángel, es como la luz pública y entera para cada uno, y bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Es más o menos como la luz pública o la luz del sol, que él nos da a todos y bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Una cosa así, es lo que yo puedo entender, sí. Sí. Después dice, la mente parece ser la ventana a la naturaleza misma. Puede crear, imaginar y razonar. Cuando aprovechamos su energía positiva, los resultados son increíbles. Esto habla de los pensamientos positivos de la mente y pensamientos edificantes, ¿sí? Sí. Los resultados son increíbles. Tomemos la literatura o la pintura, por ejemplo. O sea, lo que yo hago en literatura, bueno, y también inspirado también muchas veces en la pintura para, bueno, para darle ese marco, ese sello, eh, digamos, eh, característico a mi obra también, sí.
Los escritores y los artistas comienzan con una idea para para un cuento o un cuadro, luego lo transforman en papel o en tela. ¿Cómo llega hasta allí?, se pregunta él. El cerebro solo puede desarrollar lo que se le suministra, al igual que las computadoras. Pero la mente es una fuente que va más allá de nuestro cerebro computadora. Está vinculada con la energía de la fuerza Dios, que abarca todas las cosas. Cuando pensamos en cómo componía Mozart una ópera o un concierto para piano, lo imaginamos sintonizado a alguna orquesta celestial. Mientras escuchaba la música en su mente, utilizaba el cerebro para apuntar las notas. El cerebro es el conducto por el cual podía componer, pero era su mente lo que creaba tal riqueza musical. ¿Sí? Al comprender que la fuente de las ideas no es el cerebro, sino la mente, también debemos comprender que cada mente individual está conectada con la mente universal y comparte su sustancia. Después dice la mente universal. Cuando pienso en el concepto de mente universal, me resulta más fácil imaginarla como un enorme lago traslúcido, impresionante y tranquilo. Imagino la mente individual como un pez que nada en ese lago. El pez mantiene una interdependencia con el ambiente que habita y se ve afectado por él. Los pensamientos son como ondas en el agua. Cada onda se origina dentro del lago y forma parte del agua, pero cada una es también distinta e individual. Cada onda afecta a cada pez y por lo tanto a todo el lago. Qué verdad eso. Bueno, dice, la mente universal no tiene límites ni limitaciones. Cualquiera puede utilizarla. Quizás alguna vez, al mirar un programa de televisión, hayas pensado, el año pasado tuve esa misma idea. Con mucha frecuencia, dos personas parecen crear de manera independiente el mismo diseño o la misma idea. ¿Por qué?, dice él. Porque el que creó bebió en la mente universal. Las ideas son meras sensaciones impresas muy dentro de ti. Una vez que se cobra conciencia de ellas, se puede iniciar la acción. En otras palabras, nuestras ideas geniales son vibraciones de la mente universal. Cuando vine a Los Ángeles, mi objetivo era convertirme en libretista para el cine y la televisión. Recuerdo que una mañana desperté con una idea increíble para un libreto, me pareció muy original y dotada de gran encanto. De inmediato me senté ante el ordenador y empecé a escribir. Mi relato se basaba en un libro infantil cuyos personajes surgían a la vida e interactuaban con el autor. Me parecía tan fuera de lo común que no me atreví a comentarlo con nadie, ni siquiera con mis amigos. No quería que alguien me robara la idea. Transmití el libreto en 3 meses y lo envié a diversos estudios. De todos recibí la misma reacción. Se me dijo que había otros 3 libretos con idéntico argumento. Quedé destrozado. Mi originalísima idea, que tanto me había esmerado en ocultar, había aprendido en la mente de 3 personas completamente desconocidas. Esta coincidencia de ideas entre nosotros es tan auténtica como el aire que respiramos y el sol que nos calienta. Bueno, en el plano global todos compartimos un mismo sentimiento o sensación. ¿Cómo nos sentimos todos cuando murió la princesa Diana? Un manto de tristeza pareció cubrir el mundo entero. Aunque la gran mayoría nunca la conoció personalmente, en el plano del alma podíamos compartir el dolor y empatizar con la pérdida.
porque todos estamos interconectados. Así como sobre, así como sobre todos brilla el mismo sol, todos compartimos una unión, algo comunitario, ¿sí? Este, compartimos los sentidos, vemos, oímos, tocamos, reímos y lloramos. Todos compartimos la energía de la fuerza de Dios. ¿No sería el mundo un lugar mejor si pretendiéramos a considerarnos mutuamente como seres espirituales, si compartiéramos nuestros senderos terrenales con bondad y apoyo? Bueno, ahí él se pregunta y dice, ¿no sería el mundo un lugar mejor si aprendiéramos a considerarnos mutuamente como seres espirituales? Si, si compartiéramos nuestros senderos terrenales con bondad y apoyo. O sea, si nos tratáramos más fraternalmente y más amorosamente, ¿sí? Eso dice palabras más, palabras menos, ¿sí? Bueno, después dice los pensamientos que creamos. Los pensamientos son cosas, son tales reales como los órganos de tu cuerpo. ¿Qué clase de pensamientos pueblan tu día? ¿Son cordiales o te hacen daño? En ellos hay poder. Por eso es importante que prestes atención a lo que piensas día a día. La existencia que estás viviendo es el resultado de lo que piensas. Eso yo coincido con él, o sea, mucho de lo que constantemente pensamos, nuestras afirmaciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, tanto lo que volcamos al exterior como lo que pensamos interiormente, nuestras meditaciones, influyen un montón en nosotros, en nuestra salud, en nuestra vida y, y, bueno, en el exterior, porque eso se va irradiando eh, a todo el exterior, el entorno que nos rodea, sí. Es muy importante, eso siempre hace hincapié él, tanto Germán Pratt como eh, Brian Weiss, o sea, hace que es muy importante tener un tipo de pensamientos sanos, y Brian Weiss hace mucho hincapié en la paz, en pensamientos pacíficos, tener una vida pacífica, tranquila, ordenada, armoniosa. Después también Emma Pratt dice lo mismo, y, y Bill Phillips también dice amorosa y en paz, o sea, es todo. Estos escritores, bueno, que comparto con ustedes, tienen esa misma temática, o sea, tienen esos pensamientos de una u otra forma sanos, ¿sí? Bueno, em, la ciencia atribuye a ciertos patrones de neuronas dentro del cerebro la formación de determinadas maneras de pensar y racionalizar. Sí es cierto. En determinadas zonas del cerebro se produce una actividad eléctrica que afecta a nuestra labor. Sin embargo, la verdad es que el pensamiento no se origina en el cerebro en absoluto. Em, Nunca decimos me vino algo al cerebro. Antes bien, decimos me vino algo a la mente. El pensamiento es una función de la mente y el resultado final se encuentra en el cerebro, ¿sí? Ya que, bueno, como saben, si no hay mente y no hay vida, no hay vida en el cuerpo y no hay vida en el cerebro, en la cabeza, ¿sí? Eso es así, es algo obvio, sí. Bueno, y después dice, básicamente hay tres fuentes de pensamiento. La primera, aunque fácil para algunos, es más difícil para otros. Se trata del pensamiento a través de la oración o la meditación silenciosa. Estos pensamientos de energía tienen una vibración bastante alta. El primer paso para ajustar la conciencia a estas frecuencias de energía superior es habituarse a reservar tiempo todos los días para orar y meditar. Y aunque muchas veces parezca que no sucede nada, con el tiempo descubrirás que esta práctica espiritual ofrece grandes recompensas. Es verdad, yo lo puedo afirmar, tanto como dice Bill Phillips, que es muy importante orar, y bueno, también lo dice Michael Tamura, meditar. O sea, eso llega
Y esos pensamientos e intenciones que mandamos hacia el mundo invisible, tanto a los planos superiores como al planeta Tierra, aunque no lo veamos, llega porque es todo invisible. El pensamiento es invisible y llega a, digamos, al mundo físico, al mundo espiritual, de una manera por ahí que no nos damos cuenta, pero va llegando y después, como él dice, eh, obtenemos las recompensas de eso, de esas cosas que hicimos, ¿sí? Em, y ahí, para repetir esta linda oración, dice, con el tiempo descubrirás que esta práctica espiritual ofrece grandes recompensas, ¿sí? Creo que la toma de conciencia en este plano crea una sensación de humildad, calma, gozo y amor por uno mismo. En los años que me dediqué a prepararme como medium, era un imperativo meditar diariamente. Alinea- Al alinearme con esta conciencia de la fuerza Dios, mi vínculo con las dimensiones espirituales se realzaba y aumentaba su vibración. No obstante, era menester sentarme con paciencia en silencio todos los días para elevar el nivel de mi captación de la energía de la fuerza Dios dentro de mí. Más adelante, en las sesiones con mis clientes, operaba de una vibración de amor muy elevada. Sí, esto es algo también que hace Bill Phillips, bueno, que él es también medium, y bueno, en los auditorios y todo se lo ve y se lo siente, o sea, uno usando su tacto y su intuición se da cuenta de la amorosidad de él, de Bill Phillips, y bueno, también de John Holland y todos los medium que bueno, interactúan con su público, ¿sí? Bueno, después continuando dice, la facultad para ser medium en sí es una capacidad increíble y milagrosa, pero la obra adquiere un propósito completamente nuevo cuando el medium se está desarrollando también en el plano espiritual, ¿sí? Eh, Después pone como un subtítulo y dice, las cosas similares se atraen mutuamente, ¿sí? Em, este es un concepto que utilizo con frecuencia y al que me referí varias veces en este libro. Cuando una persona está centrada y tiene pensamientos de amor, paz y abundancia, recibirá a cambio las experiencias que corresponden a esos pensamientos, ¿sí? Detengámonos por un momento a imaginar que todo el mundo tuviera buenos pensamientos, dice. Es estremecedor, ¿no? O sea, maravilloso, asombroso sería, sí. Como un medium que recorre un camino espiritual, para mí es importantísimo dedicar tiempo a la meditación y concentrar mis pensamientos en los aspectos positivos de la vida, ¿sí? Creo que por eso los mensajes que llegan a través de mí son espirituales y más exactos. Además, las lecciones que encierran esas comunicaciones resultan más beneficiosas para todos los involucrados, ¿sí? Este, o sea, por ejemplo, en esa época una hija o una madre venía a ver a James para preguntarle sobre un hijo adolescente que había partido y bueno, es emocionante para todos los involucrados, inclusive para James, o sea, a veces transmitir ese tipo de mensajes, para darle un ejemplo, o sea, para James, para la madre, para la hija y para el hijo que partió, sí. O sea, eh, resultan beneficiosas para todos los involucrados, sí. También con mucha emoción. ¿Sí? Bueno, la segunda categoría de pensamientos proviene de nuestro medio. Debemos tener en cuenta la gran influencia que el medio tiene en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces al entrar en una habitación has percibido que algo estaba mal? ¿Cuántas te has sentido deprimido o descompuesto sin motivo aparente? El motivo es que estás captando la energía de los pensamientos de otra persona. Siempre he tenido que poner cuidado al visitar a gente internada en hospitales, pues soy muy sensible.
a los sentimientos ajenos. A menudo, al caminar por los corredores de un hospital, los gritos de los pacientes entran en mi mente. Quiero salir de aquí, no quiero morir, estoy dolorido, por favor que alguien me auxilie. La atmósfera está impregnada de enfermedad y sufrimiento. A veces eso me abruma, decía. Como una estación de radio, emitimos y recibimos señales de manera constante. No solo recibimos estas señales de uno a otro, sino también a una escala mucho mayor, nos vemos rodeados e influenciados por las señales de la conciencia masiva. Aunque algunos de estos pensamientos pueden ser bastante bondadosos y humanos, en una mayoría son mensajes de codicia, ira, egoísmo y deshonestidad, que se ven atraídos por las partes más bajas de nuestra naturaleza y se adhieren a ellas. ¿Sí? Con este bombardeo constante de influencias de conciencia inferior, las ideas más elevadas de tipo espiritual tienen poca atracción general. Sí. Esto no significa necesariamente que todos los pensamientos recibidos de otros sean de tipo negativo. La oración curativa y el amor son vibraciones de pensamiento más elevadas y también se reflejan en la atmósfera que te rodea. Sí, es el aura, la energía que uno emite, sí. Em, Cuando proyectas amor, alguien lo recibe. Aunque no lo detecte en el plano consciente, está muy vivo y tiene gran efectividad. El último grupo que se compone de los pensamientos más comunes, lo de todos los días, desde Sigmund Freud en adelante, psiquiatras y psicólogos descomponen la conciencia en tres planos de pensamientos separados, pero interdependientes: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. La mente consciente es la que empleamos para contar el cambio en el mercado y para leer este libro. La mente subconsciente controla todos los procesos involuntarios del cuerpo, es decir, la regulación del sueño, la respiración, la digestión, la circulación, etc. Nunca duerme y por lo tanto nunca cesa. La mente inconsciente es imperceptible y amplia, constituye el depósito de todas las experiencias pasadas e incluye todo lo que hayamos pensado, sentido, aprendido o presenciado desde el pasado hacia el presente. Sin embargo, es la mente subconsciente la que maneja nuestra vida en la mayor parte del tiempo. Es como una abnegada maquinaria de fábrica, responsable de regenerar las células que curan el cuerpo. Esta parte de la mente no razona ni racionaliza. Ese trabajo corresponde a la mente consciente. En cambio, opera incansablemente registrando pensamientos e impresiones sin juzgarlos. Cuando éramos niños, nuestra mente subconsciente registró las palabras y ideas de los adultos que nos rodeaban. Estos recuerdos, que están muy vivos dentro de nosotros, los hábitos, entre otras cosas, surgen de pensamientos subconscientes. A fin de tener control sobre tu vida, debes hacerte cargo de tu modo de pensar, tanto en el nivel consciente como en el subconsciente. Hay una gran sabiduría en tu mente subconsciente. Trabajar en eso puede ser sumamente beneficioso y te servirá como inagotable reserva de conocimientos. Eh, bueno, retomo esta última parte. Dice, hay gran sabiduría en tu mente subconsciente. Trabajar en eso puede ser sumamente beneficioso y te servirá como inagotable reserva de conocimiento.
Claro, vos ves las impresiones de, bueno, por ejemplo, dio el ejemplo él que daba acá, que era lo que las palabras de los adultos, los pensamientos que escuchábamos al adulto a la distancia y registrábamos en nuestra mente el subconsciente, ¿sí? Dice, a través de la mente se puede lograr miles de grandes descubrimientos, invenciones que aportan grandes beneficios a la especie humana. Cuando se utiliza la mente de manera positiva, la mente humana es fuente de grandes obras de arte, filosofía y ciencia, que realmente mejoran la calidad de vida en el planeta. ¿Sí? Em, pero la mente que crea esas asombrosas maravillas también tiene la facultad de destruir y aniquilar. Puede imponer formas terribles de crueldad y odio. Cada uno tiene en sí mismo la obligación de elevar sus pensamientos a la frecuencia más alta, a fin de evolucionar a una conciencia superior y llevar los esplendores y milagros de la vida a generaciones futuras. ¿Sí? James Allen, un gran maestro, escribió un libro innovador titulado As a Man Thinketh, que recomiendo como ayuda para iniciar cambios en los patrones de pensamiento. Allen dice, el hombre se hace o se destruye solo. En la herrería del pensamiento, forja las armas con las cuales se aniquila, también crea las herramientas con las que construye para sí celestiales mansiones de gozo, fortaleza y paz. Mediante las elecciones correctas y la aplicación fiel del pensamiento, el hombre asciende a la perfección divina. Mediante el abuso y la mala aplicación del pensamiento, desciende por debajo de las bestias. Entonces, dice, entre estos dos extremos caben todos los grados del carácter, y de ellos el hombre es hacedor y amo. Qué lindas palabras, un poco sintetizando como si fuera que el hombre va forjando su destino, ¿sí? A medida que va eligiendo permanentemente. Y qué verdad es eso, ¿sí? Eh, bueno, para conocerte. Pero lo temporal en ti sabe de la atemporalidad de la vida y sabe que el ayer no es sino la memoria del hoy y el mañana el sueño del hoy. Y eso que canta y contempla en ti mora aún entre los límites de este primer momento que diseminó las estrellas por el espacio. Y eso es del Khalil Gibran, el profeta. Sí. Bueno, ahora pasamos a un poco más del material de Jorge Bucay, que es llegar a la cima y seguir subiendo, ¿sí? Este, y bueno, para retomar todo el párrafo entero, dice, a todas luces, una jugada sucia, media hora más tarde, se proyectaba el video con las preguntas y mi padre le respondía desprevenido cuando de pronto aparecía en la pantalla. No bien terminé de escucharme a mí mismo, sentí vergüenza y deseé no haber hecho la incómoda pregunta. Pero era demasiado tarde. Mi padre, sin embargo, salió del paso con naturalidad. Ese es mi hijo, Demian, dijo, para incluir a los que no me conocían. Y luego se dirigió a mí y aún sin verme, pues ya estaba a un costado, entre la multitud. Para responder a tu pregunta, hijo, te diría que lo intento. A veces no lo consigo, pero lo intento. Y luego continuó respondiendo a otras personas como si tal cosa, no sé si para mi padre este episodio fue tan importante como para mí o si ni siquiera lo recuerda. Seguramente me enteré cuando él lea esto.
pero para mí fue un momento trascendente, porque ni bien escuché su respuesta, tuve la certeza de que era verdad. Supe, sin asomo de dudas, que lo intentaba. ¿Y qué más se le puede pedir a un padre más que intentar hacer lo que cree que es lo mejor? ¿Qué más se le puede pedir a una persona más que intentar permanecer siempre fiel a lo que cree, aunque aunque en ocasiones no lo consiga? Sí, dice, hubo un tiempo en el que yo, por la admiración que despierta mi padre en otros, y también en mí, temí estar condenado a ser siempre el hijo de Jorge Bucay. Por fortuna, o quizás porque sabíamos que eso era lo más importante entre nosotros, mi padre y yo pedimos nunca la capacidad de hablar de de los que nos pasaba. Cuando le conté lo que sentía, él, como era previsible, me contó un cuento. Eh, bueno, y estas es eh, palabras del escrito para los que recién se suman de Jorge Bucay, ¿sí? El que justo anteriormente había leído es de Jane Van Praag, ¿sí? Bueno, y dice que había un pequeño pueblo en el que vivía un rabino. Todos los habitantes estaban muy conformes con el modo en que el rabino llevaba la vida espiritual del pueblo. Siempre había una palabra de aliento o un sabio consejo para darles a los que se acercaban para consultarle. Sin embargo, el rabino era viejo y estaba claro que pronto moriría. Los habitantes del pueblo se reunieron para decidir quién sería su sucesor y todos coincidieron en que debía ser el hijo del rabino, que también había estudiado religión, pues quién mejor que tu propio hijo para que continuara el legado del padre. Pronto el rabino murió y su hijo ocupó su lugar. Sin embargo, al poco tiempo, el nuevo rabino comenzó a proponer cambios y a dar consejos misteriosos o, o totalmente opuestos a los que todos creían que habría dado su padre. Los habitantes del pueblo volvieron a reunirse para decidir qué hacer y resolvieron ir a hablar con el rabino. Cuando estuvieron frente a él, uno de ellos tomó coraje y habló. Mire, rabino, para serle franco, estamos un poco preocupados con todos los cambios que está haciendo. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros lo elegimos porque pensamos que usted era como su padre, pero no es así. Se equivocan, respondió el nuevo rabino. Yo soy igual que mi padre. Él no hacía las cosas de otro modo que como él creía que era mejor hacerlas, y yo tampoco. Eh, no sé si yo he conseguido ser como el hijo del rabino, si he conseguido heredar ese rasgo de mi padre, que mi padre posee y que podría llamar convicción. Ojalá algún día lo consiga. Lo que sí puedo asegurar es que mi padre sí es como el rabino del cuento. Él ha intentado siempre, para bien o para mal, vivir su vida de un solo modo, el suyo. Siempre ha intentado ser fiel a lo que creía, pensaba y sentía. Qué lindas palabras. Bueno, dice, por eso, si de algún modo otro osado se le ocurría hacerle a mi padre aquella irrespetuosa pregunta de si él aplica en su vida todas las cosas que propone en su libro, yo podía ser el primero en responder que sí, o que al menos lo intenta cada vez. Y es juntamente es lo que hace un guía al que vale la pena seguir, a través de los caminos de los que habla, dado que los conoce de primera mano. Mi padre había explorado, quizás más que ninguna otra persona que yo conozca, el camino de la autodependencia, intentando mantenerse siempre en esa delgada línea que queda entre la dependencia y la autosuficiencia. Sé, y esta vez en forma directa, del empeño que pone al recorrer con otro camino del encuentro, buscando que cada vínculo sea un espacio de seguridad y crecimiento. Lo he visto atravesar el camino de las lágrimas, lo he visto llorar y penar por sus pérdidas, y lo he visto también renacer luego.
En el camino de la felicidad siempre ha intentado vivir de acuerdo a su propia definición de la felicidad, como la convicción de estar en el camino correcto, y de esa manera creo que ha sido feliz. El camino de la espiritualidad no es diferente de los anteriores, pues estoy bastante seguro de que es el camino por el que mi padre ha andado durante los últimos años. Me gustaría pensar que esa es una de las razones por la que él me ofrece justo a mí que escribiera este prólogo. Sí, qué lindo, bueno, eso es una de las cosas que, bueno, yo terminé haciendo un poco lo que mi padre no pudo porque, bueno, se la pasó trabajando y, bueno, si bien fue muy exitoso en lo que él hizo y ayudó a mucha gente de la medicina, la cirugía y todo lo demás, él me dijo, yo siempre estuve de un lado a otro, tanto en el ámbito privado como público, eh, curando y sanando a la gente, operando, y bueno, y no tenía tiempo para publicar libros y escribir y todo. Y bueno, yo hice un poco lo que me gustaría también alguna vez, si se da, contar las anécdotas, las historias de mi padre, y bueno, yo hacerle el prólogo de su libro y escribir si quiere para él, y él, bueno, yo lo grabo y bueno, sería un poco un reconocimiento a lo que no pudo ser en su momento en toda su carrera y bueno, después se jubiló y tampoco lo pudo hacer. Bueno, yo estoy haciendo un poco eso que él no pudo hacer, que es escribir y dedicarse así a publicar los libros y todo lo demás. Este, bueno, dice la espiritualidad, como yo la entiendo, habla de aquello que es más grande que uno mismo, de aquello que nos trasciende. Imagino que para que mi padre esa trascendencia ha pasado o pasa, al menos en parte, por el mensaje que hay en sus libros y por sus hijos. Mi hermana Claudia y yo, me gustaría pensar que el hecho de que yo esté escribiendo este prólogo tiene en sí mismo algo de espiritual. Demian Bucay, octubre del 2009. ¿Sí? Este, bueno, esta un- es una pequeña línea que comparto de Jorge Bucay. ¿Sí? eh, de llegar a la cima y seguir subiendo. ¿Sí? Bueno, ahora retomamos con Lazos de Amor de Brian Weiss. Este, como le dije, es un libro hermoso. que Tuve la oportunidad de regalar, bueno, un amor que tenía en la adolescencia, cuando tenía 13, 14 años, y bueno, ya de grandes nos reímos del hecho, de ese hecho, o sea que esa cosa ya, con 47 años los dos nos reímos de esas cosas, y bueno, yo le regalé para un compañero, para el cumpleaños de ella, hace poco tiempo, son pocos años, eh, el libro de eso y bueno, le dije después de muchos años, más de 25 años, que bueno, ella era mi amor en esa época y bueno, ella se reía, yo también y bueno, lo toma uno ya desde otra óptica, de otro enfoque, ya con cada uno había pasado con sus parejas y bueno, ya ella con su vida hecha también, casada y todo lo demás. Y bueno, eso tiene una connotación muy especial este libro, además que bueno, es un autor que yo adoro y bueno, eh, me guardé uno para mí también, ¿sí? Bueno, bueno, es hermoso y retomo esta frase para seguir el libro de Brian West, dice, el contacto que nos despierta tal vez sea el de un hijo, hermano, pariente o amigo íntimo. Puede tratarse de nuestro ser amado, que a través de los siglos llega a nosotros y nos besa de nuevo para recordarnos que permaneceremos siempre juntos hasta la eternidad. Sí. Em, bueno, después dice acá, comparte Brian Weiss un extracto de
Carl Jung, que dice, siempre había tenido la sensación de que mi vida, tal como la viví, era una historia sin principio ni final. Me sentía como un fragmento histórico, un paisaje aislado, al que no precede ni sigue ningún texto. Podía imaginarme perfectamente que tal vez había vivido en siglos anteriores y me había hecho preguntas que todavía no era capaz de responder, que tenía que volver a nacer porque no había cumplido la tarea que se me había asignado. Elizabeth era una chica atractiva, alta y delgada, rubia, de pelo largo y mirada triste. Cuando se sentó con aire inquieto en el sillón abatible de piel de color blanco de mi despacho, advertí que sus melancólicos ojos azules, salpicados de motas de color avellana, desmentían la impresión de severidad que causaba su estricto y holgado traje chaqueta azul marino. Elizabeth, tras haber leído muchas vidas, muchos maestros, e identificarse en muchos aspectos con Catherine, la heroína del libro, sintió la necesidad de visitarme en busca de aliento. Sí. No acabo de entender por qué has venido a verme, le comenté para romper el hielo. Bueno, acá retomando, dice, había echado un vistazo a su historial, a los pacientes nuevos. Le hago rellenar un impreso, nombre, edad, antecedentes familiares, principales enfermedades y síntomas. Las afecciones más importantes de Elizabeth eran la aflicción, la angustia y el insomnio, ¿sí? A medida que iba hablando, añadí mentalmente a su lista de relaciones personales. eh, Mi vida es un caos, declaró. Su historia empezó a salir a borbotones, como si por fin se sintiera segura para hablar de estas cosas. La liberación de una presión encerrada en su interior era palpable. A pesar de lo dramática que era su vida y de la profundidad de las emociones que ocultaba detrás de lo que decía, Elizabeth trató enseguida de restarle importancia. Mi vida no es ni mucho menos tan dramática como la de Catherine, dijo. Nadie escribiría un libro sobre mí. Dramática o no, su historia seguía su curso. Elizabeth era una mujer de negocios que dirigía una floreciente empresa de contabilidad en Miami. Tenía 32 años y se había criado en Minnesota, en un ambiente rural, rodeada de animales en una enorme granja junto a sus padres y a su hermano mayor. Su padre era un trabajador nato de carácter estoico. Le resultaba muy difícil expresar sus sentimientos. Cuando mostraba alguna emoción solía ser la furia y la rabia. Perdía el control y se desahogaba bruscamente con su familia. Incluso había pegado alguna vez a su hijo. A Elizabeth la reprendía solo verbalmente, pero ella se sentía muy herida. Todavía llevaba en su corazón aquella herida de la infancia. Los reproches y críticas de su padre habían dañado la imagen que tenía de sí misma, y un profundo dolor amenazaba su corazón. Esta época estaba opacada y se sentía inferior, y le preocupaba que los demás, los hombres en particular, se dieran cuenta de sus defectos. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy de Brian Weiss, ¿sí?
Ahora quiero compartir algo que esto cierra un poco, em, o sea, estos poemas cierran un poco lo que es mi primer libro, que es Alas y un amor uno, es una novela de amor clásica romántica, ¿sí? Em, y bueno, este es un bonus extra, poemas del autor, que bueno, que yo escribí en su momento, mucho antes que la novela, pero los quise compartir e incluir en la primera novela como un bonus extra, unos poemas que bueno, escrito hace muchos años, más o menos 9 años, una cosa así, que terminé la novela, que la terminé a fines del año pasado y principios de este, y bueno, pronto va a estar con ustedes, sí, tanto en el formato digital como en el físico, sí. Y bueno, dice bonus extra, poemas del autor. La paz. Dice, aquella que no es un premio al intelecto, sino un innato derecho del amor. Aquella que sobrepasa los lugares y el tiempo. Aquella, un propósito del amor. ¿Sí? Eso se llama La paz, el, el poema. Después dice amor. Este es el poema, le puse amor. Dice, elemento indispensable en esta vida en la tierra. Realidad que se traduce en tratar bien y accionar bien. Pensamiento bien intencionado, afecto, mano abierta, actitud elevada y con apertura, completud en el alma y brillo en el corazón. Bueno, esos son los dos poemas y bueno, abajo puse la fecha, es Buenos Aires, 25 de enero 2023. Sí, bueno, que terminé la obra en general, sí. Bueno, y con eso damos finalizado el programa de hoy, número 8. Eh, la emisión, bueno, es de Caseros, Gran Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Rodolfo y bueno, los espero para el próximo programa. En este programa que lo titulé Escritos desde el alma. Gracias y que estén bien. Hasta luego.